Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 16. Y allí dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Antes de comentar sobre ese versículo, quiero decirles de una historia de un regalo que le dieron a un príncipe. En esta fábula dice que a un príncipe le dieron un anillo con diamantes y piedras preciosas, pero le dijeron que tenía una cualidad mucho mejor que las piedras preciosas sobre las cuales estaba adornado el anillo, y que él se iba a dar cuenta a medida que pasara el tiempo cuál era esa cualidad de ese anillo. Y el príncipe recibió el regalo y se colocó el anillo en el dedo. Y así pasaron los días y se empezó a dar cuenta que cuando tenía un mal pensamiento o cuando iba a hacer algo que no estaba recto, algo que no estaba bien, que el anillo les pichaba el dedo. Era algo para frenarlo a él de hacer una mala decisión o hacer un acto que no estuviera bien. Y cuando él iba a hacer algo que no era correcto, el anillo le daba un apretón en el dedo. Sí. Y eso lo podemos, la historia, esta fábula, lo podemos comparar con la conciencia. La conciencia que Dios le ha dado a todo ser humano. Una conciencia que tiene hasta el indígena en la selva más remota, en el Congo, en el África o en el Amazonas o en Asia, o los aborígenes de Australia. Es la luz de la conciencia. Aquí Pablo escribe que los gentiles eran los pueblos que no eran judíos, a quienes no tenían la ley escrita. Y dice Pablo, cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de la ley escrita por Dios, una ley que le dio primeramente a los judíos, a Israel, en el monte Sinaí, pero que se la dio fue a Israel en el principio. Ellos fueron los receptores de esa ley escrita en tablas de piedra, con el dedo de Dios. Pero dice que los gentiles, que ellos no tenían esa ley que los judíos recibieron en el monte de Sinaí, pero que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, son una ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Sí, hablando del día del juicio, en ese día en que Dios juzgará todos los secretos de los hombres y que el juez de la tierra será Jesucristo. Dios juzgará por Jesucristo todas las cosas, porque el Padre ha dado todo juicio al Hijo. En Juan capítulo 5 dice que el Padre a nadie juzga, sino que dio todo juicio al Hijo. Dios ha constituido a Jesucristo por juez de vivos y muertos, y Él juzgará lo oculto de las tinieblas. A los judíos que les dio la ley los juzgará por la ley que les dio en el monte de Sinaí, escrita en tablas de piedra. Pero a los gentiles que no tienen ley los juzgará, aún a ese indígena más remoto, los juzgará por esa ley en la conciencia, por una ley que Dios les escribió en la conciencia. Aunque no tienen ley escrita, no recibieron las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, pero Dios sí les escribió sus leyes morales en la conciencia. Y por esa ley juzgará a judíos y a no judíos, aún al indígena más remoto, en la selva más remota de la tierra. Esa ley escrita en la conciencia es una luz de Dios para que el hombre no tuerza su camino. Dice, hablando de Jesucristo en Juan 1:9, que Él es la luz que ilumina a todo hombre, a todo hombre. Esa luz que también ilumina a los pueblos que no eran judíos, a los pueblos gentiles, es la luz de la conciencia, por lo cual Dios podrá juzgar a todo ser humano, porque la conciencia se la ha dado hasta al más remoto indígena en la más remota selva. Una conciencia dada por Dios. Antes de que Dios diera su ley escrita, la conciencia acusó a Adán y Eva en el huerto, cuando tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se escondieron de Dios cuando desobedecieron a Dios. Se escondieron de Dios porque sabían que habían hecho lo malo y vieron que estaban desnudos. Se escondieron de Dios en el huerto. ¿Qué fue que los acusó? Los acusó la conciencia, la voz de la conciencia. La conciencia es como el semáforo. Cuando está en verde, todo está bien, puede pasar. Cuando está en amarillo, tenga cuidado, pase con cuidado, tenga cuidado lo que va a hacer. Pero cuando se pone en rojo, la luz de la conciencia nos dice, deténgase, no lo haga. Y si lo hacemos, nos acusa. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia le dijo a los hermanos de José, le dijo a Rubén cuando lo querían matar a José, sus hermanos, le dijo a Rubén que no lo hicieran, que él le dijo a sus hermanos, mejor metámoslo en una cisterna, porque quería volver para sacarlo de allí, para que volviera en paz con su padre. A Rubén lo acusó la voz de la conciencia, lo mismo a su otro hermano Judá, que tampoco quiso que lo mataran, y luego dijo, vendamos lo mejor a los ismaelitas, porque la voz de la conciencia le dijo a Rubén y a Judá, dos hermanos de José,
que no levantaran mano para matar a José. La voz de la conciencia también acusó, fíjese, a Faraón. Faraón del reino de Egipto, un reino completamente en tinieblas, un reino entregado a los ídolos. Pero en la plaga del granizo, Faraón cayó convicto bajo la voz de la conciencia que estaba en él y dijo: he pecado contra el Señor, yo y mi pueblo somos impíos. ¿Qué acusó a Faraón? Para que dijera: he pecado contra el Señor, esta vez he pecado contra el Señor. Y él se consideraba divino. Lo acusó la conciencia que es dada por Dios. Aún en el que está en tinieblas, Dios le ha dado una conciencia, y por esa conciencia que le ha dado Dios al hombre, juzgará al mundo. Cuando los fariseos querían apedrear a la mujer adúltera y que la trajeron delante del Señor para apedrearla, y el Señor les dijo: al que esté de vosotros sin pecado, que tire la primera piedra. Y ellos empezaron a soltar las piedras y a irse, desde el mayor hasta el menor. ¿Qué los acusó? La voz de la conciencia. Esa luz dada por Dios para que no hagamos el mal. Lo que pasa es que el hombre cauteriza la conciencia, como dice en 1 Timoteo 4:2, de hombres que han cauterizado la conciencia, que la han hecho nula, porque al no obedecer a la voz de la conciencia, la anulan. Cuando el hombre quiere seguir en el mal, quiere seguir en el pecado, anula la voz de la conciencia, anula esa luz dada por Dios. Tito 1:15 dice que hay quienes han corrompido la conciencia, o sea, ya no les dicta lo que es bueno ni lo que es malo, porque no atendieron a la voz de la conciencia. No atendieron a esa vocecita que les decía: no lo hagas. Por eso en Jeremías 6:15 dice: decía el Señor a Israel a través de Jeremías: se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Y hoy en día la humanidad está así. Cuando no se le hace caso a la voz de la conciencia, el alma se corrompe, cae más y más en tinieblas. Ya la conciencia no les dice: no lo hagas, porque no le hicieron caso desde un principio y anularon y corrompieron su conciencia. Por eso tenemos homosexuales desfilando por las calles en el orgullo gay. Ya se sienten orgullosos de ser pervertidos, porque anularon la voz de la conciencia que les decía que eso era abominación, que eso era perversidad. Anularon la voz de la conciencia. ¿Por qué están guerrilleros sentados en el Congreso? Porque allá están sin haberse arrepentido. Anularon la voz de la conciencia. Y no saben que están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El adúltero, el que quiere relinchar tras la mujer de su prójimo, anula la voz de la conciencia. Lo mismo el fornicario y el mentiroso y el engañador y el hechicero y el idólatra. Al idólatra ya no le da nada hincarse ante una estatuita de yeso y de palo que no lo puede oír, ni puede andar, ni puede hablar, ni puede salvar ni perder. No tiene poder para nada, pero ahí están hincándose ante un pedazo de yeso y llevándola en los hombros porque no puede caminar, y sin embargo le piden como si fuera Dios.
porque desde un principio no le hicieron caso a la voz de la conciencia, a los mandamientos de Dios que les decía, no lo hagas, no te hagas imagen de nada de lo que está en los cielos. La humanidad, las naciones han anulado la voz de la conciencia. Los judíos desobedecieron a Dios teniendo una ley santa, justa y buena dada por Dios. Desobedecieron a Dios, pero los gentiles también, teniendo la ley escrita en sus corazones, en la conciencia, también desobedecieron. Y viene el tiempo en que Dios juzgará a todo ser humano. A los que no tuvieron la ley escrita, los juzgará por la conciencia que les dio, que es una luz de Dios. Al campesino que nunca oyó el evangelio, lo juzgará por la conciencia que le dictó que era bueno y que era malo. Y al que tuvo la ley de Dios y la leyó, pero no la cumplió porque no hizo caso a la voz de Dios, también lo juzgará por esa ley que le dio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio. La realidad es que, sea judío o no judío, tenga la ley escrita o tenga la ley escrita en su conciencia, todos han desobedecido a Dios y todos están acusados en su conciencia de haber desobedecido a Dios. Y nadie puede decir, yo nunca he hecho lo malo, yo nunca me desvíe del camino, yo nunca pequé contra Dios. Tiene que venir al punto que diga como Faraón, he pecado contra el Señor. Yo y mi pueblo somos unos impíos. Pero el ser humano tiene que llegar a esa condición que admita que ha hecho lo malo delante de Dios para que poder tener medicina para su alma. Porque el que no reconoce su pecado, Dios no puede hacer nada por él. O Dios no va a hacer nada por él, lo deja seguir su camino, lo entrega, como dicen Romanos. Por esta causa Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Romanos 1:24. Romanos 1:26 dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego habla del lesbianismo y de la homosexualidad. Los entregó a pasiones vergonzosas porque no tuvieron en cuenta a Dios. Y en Romanos 1:28 los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, Dios nos entrega al mal. El que quiera hacer el mal, pues que lo haga, pero Dios lo juzgará en el día en que Dios juzgará todas las cosas. Como le pasó a la tribu de Efraín en Israel, que dijo Dios a través de Oseas. Efraín es dado a los ídolos. Y luego dice, déjalo. Qué tristeza cuando Dios dice de alguien, déjalo. Para que siga su camino, déjalo. ¿Quiere ser rebelde? Déjalo. ¿Quiere ser desobediente? Déjalo. ¿Quiere darme la espalda? Déjalo. ¿No quiere oír mi voz? Déjalo. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero si nosotros le damos la espalda a Dios, si nosotros endurecemos nuestro corazón para no oír su voz, Dios nos dice que siga su camino. Pero ese camino nos llevará a la perdición. La buena noticia es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dice en 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere la salvación de todo ser humano, no quiere que nadie se pierda. Eso te incluye a ti.
Pero si tú persistes en tu rebelión, si tú persistes en darle la espalda a Dios, si tú persistes en seguir en el pecado de tus rebeldías, te perderás. Dios ha provisto un Salvador que murió para darnos perdón y vida eterna, que se llama Jesucristo. El precioso Salvador que llevó con nuestras rebeliones en la cruz del Calvario, que sufrió nuestro castigo, lo que nosotros merecíamos, muerte. Porque el Señor había dicho en Ezequiel 18:4, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Muerte para el alma. Romanos 6:23 también está escrito, porque la paga del pecado es muerte. Proverbios 11:19 dice que el que sigue el mal lo hace para su muerte. Santiago 1:15 dice, el pecado siendo consumado da luz la muerte. Romanos 6:16 dice que el pecado se obedece, el que obedece al pecado lo hace para muerte. Y hablando de la muerte del alma, el alma que pecare, esa alma morirá. El Señor dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Temes tú a Dios? Apártate del mal. Ven a Jesús para que Él te perdone. Solo Jesús está nuestra salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. El apóstol Pedro dijo en el libro de los Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Salvación solo en Jesús. No hay otra puerta de escape del lago de fuego sino Jesús. No hay otra puerta de escape de la destrucción del alma sino Jesús. Él es la puerta de nuestro escape para librar nuestra alma. Pablo dijo en 2 Corintios 1:10 que el cual nos libra y nos librará de tan grande muerte. Se estaba ahí refiriendo a la muerte del alma, porque tú no tienes inmortalidad. ¿Sabe quiénes son los que tienen inmortalidad? Los que se arrepienten y vienen a Cristo. Dios les da inmortalidad en Cristo Jesús. Porque esa es la promesa de Dios, la vida eterna en Cristo. 1 Juan 2:25. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hablando de la vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tito 1:2. Pero la vida eterna está en Jesús, en nadie más. La vida eterna no está en Pablo, no está en Pedro. Ellos recibieron vida eterna, pero ellos no son los que otorgan la vida eterna. Es Jesús. Nadie más puede otorgar vida eterna sino el Padre a través del Hijo. El Hijo es la fuente. Nadie más te puede dar vida eterna, nadie más te puede dar inmortalidad sino Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Él es la puerta de salvación, el que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. 1 Pedro 2:24. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Cristo podemos ser curados de nuestras rebeliones.
Hay sanidad para nuestra herida, para nuestra llaga podrida del pecado. Hay sanidad, hay medicina en Cristo Jesús. Él es el que puede sanar y curar nuestra llaga que hizo el pecado. No como dijo el Señor a través de los profetas acerca de muchos, acerca de Israel. Dijo, no hay medicina para su llaga, su herida es incurable. Pero en Cristo Jesús hay medicina para el que se acerca a Él. Por eso Jeremías 8:22 dice, no hay bálsamo en Galat, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Sabe quién es el bálsamo de Galat? Jesús. Un título que se le da a él en Jeremías, el bálsamo de Galat. ¿Ya has dejado el bálsamo de Dios venir a tu vida, que es Cristo, para que sane tu herida, sane tus rebeliones, te dé perdón y vida eterna, porque su sangre es lo único que puede limpiar nuestro pecado? Pero si no vienes a Él, tu pecado te condenará. Tus rebeliones te conducirán al abismo. Hoy es el día de salvación. En ese día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, tú puedes estar en paz con Dios porque recibiste a Cristo como tu Salvador y Señor. Porque su sangre te limpió de todo pecado e hiciste la paz con Dios. La paz con Dios se hace mientras estamos en esta tierra. Una vez partas de este mundo, en la condición en que moriste, así te quedaste. Si moriste sin Cristo, te perdiste. Pero si moriste con Cristo en tu vida, que hiciste una decisión para arrepentirte y seguirle en el camino, tu nombre estará escrito en el libro de la vida y entrarás en su reino. Las puertas del reino celestial estarán abiertas para tu vida. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy reconcíliate con Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que Cristo murió por todos, por cada uno de nosotros. Que ese sacrificio y esa sangre vertida en la cruz del Calvario no sea en vano para tu vida. Recíbele hoy como Señor y Salvador, para que su sangre te limpie de todo pecado, para que seas lavado en la sangre de Cristo, de toda inmundicia, de toda rebelión, de todo pecado, para que Él sepulte tus rebeliones en lo profundo del mar y nunca más se vuelva a acordar de ellas, para que tu pecado sea alejado de ti como el oriente está del occidente, para que Él deshaga como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados, como dice en Isaías 44. Hoy es el día de salvación. Señor le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo que le dijo a Pedro va a pasar para todos. Si Él no nos lava, no tendremos parte con Él. Por eso Jeremías dice, Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Le dijo Dios a Israel, lava tu corazón de maldad. La única manera de lavar nuestro corazón es a través de Cristo, de lavarlo de toda inmundicia y de todo pecado. Bien, si quieres entregar tu vida al Señor, inclina tu rostro. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le invocamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invócale hoy para salvación. El Señor está a tu puerta, a la puerta de tu vida, y toca. Si oyes su voz, Él entrará a tu vida, te perdonará
y te cambiará. Hoy el Señor te llama para salvación. No endurezcas tu corazón, no le digas no al Señor, porque Él es tu única esperanza de salvación. Él es la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante al tercer día y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en una nueva vida. Quiero dejar el pecado atrás. Por eso te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida para que te honre y te glorifique en esta tierra. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi vida. Te doy gracias por la salvación de mi alma, por tu gracia y por la fe en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Ahora tu vida le pertenece a Él. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para el que cree. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero es algo que se hace después que nos hemos arrepentido, que hemos creído en Jesús, en su obra en la cruz del Calvario, y que hemos decidido seguirle. Entonces nos bautizamos. Y es totalmente sumergido en agua, porque es una figura de una sepultura con Cristo y resurrección con Cristo hacia una nueva vida. Bien, que Dios te bendiga.